A reading from the book of Lectura Genesis. del libro del Génesis. Israel loved Joseph better than the José rest, era el preferido de and was Israel, the child of porque gold. le había nacido en la He made him vejez, a long tunic. y le hizo una When túnica his con brothers mangas. saw that their father Al ver loved sus Israel hermanos que and su saw padre his lo son prefería a los demás, they set him empezaron a apart odiarlo y le and honored negaban him el not. saludo. One day, when Sus his hermanos brothers had gone to pasture with trashumaron Israel a Siquem in the con los field, rebaños de su padre. Israel said to Joseph, Israel dijo a "Your José, brothers, tus hermanos deben de tend estar our flocks at Shechem. Get ready con los and meet my rebaños en sons at Siquem. Shechem." Ven que te voy a mandar donde So están Joseph ellos. went after his José brothers and fue came up tras to sus them. hermanos y los They encontró en noticed him Dotán. from a distance. Ellos lo vieron desde Before he lejos. came up to them, Antes de que they lost se sight of him. acercara, maquinaron su They said to muerte. one another, Se decían "This unos a is the otros, master dreamer. ahí viene de los Let sueños, us kill vamos a him matarlo and y a throw him echarlo en un into one of the aljibe. cisterns here. Luego We'll diremos say that a que una wild beast fiera lo ha devoured him." devorado. We Veremos shall then en see qué what paran becomes of his sus dreams. sueños. When Reuben heard this, Oyó esto he joined Rubén, his e sons intentando with his salvarlo de sus brothers. hermanos, "We must dijo, not take his life. no le quitemos la vida. Instead of Y shedding blood," añadió, he no continued, derramen "let's sangre, build us échenlo en a este cisterns in aljibe, the desert aquí en la and not kill estepa, him outright." pero no pongan las His manos en purpose él. was to rescue him Lo from them. decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. So when Joseph came up to them, Cuando llegó they José al set lugar the donde long estaban sus tunic on him, hermanos, lo and sujetaron, they took him le and put him quitaron in la the túnica cisterns, con mangas, which was lo empty cogieron y and lo bowed echaron low. en un pozo vacío sin They agua. then sat down to their Se meal. sentaron a comer. Looking up, they saw Levantando a la caravan vista, of vieron Ishmaelites una caravana de ismaelitas que with their camels transportaban en loaded down with camellos balm goma, and myrrh, bálsamo y resina taken down to de Egypt. Galat a Egipto. Judah said to his brothers, Judá propuso a "What sus is to be hermanos, gained by ¿qué killing him sacaremos con and matar a shedding nuestro his blood? hermano y con tapar su sangre? Rather, let us Vamos a sell him venderlo as a los Ishmaelites ismaelitas instead of y doing no away with him pondremos ourselves. nuestras manos en él, que al After all, fin es he nuestro is our hermano brother, y carne bone of nuestra. flesh." His Los brothers agreed. hermanos aceptaron. They sold Joseph Al pasar to unos the Midianites comerciantes for 20 madianitas, pieces of silver. tiraron de su hermano, lo sacaron del pozo The word of the Lord. y se lo vendieron a los ismaelitas con 20 monedas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Remember the marvels the Lord has Recuerden las done for you. maravillas que hizo el Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. When the Lord called down a famine Llamó on that al land, hambre sobre aquella ruining the tierra, crops and cortando el destroying the land, sustento de pan. he sent a man Por before them, delante había Joseph, enviado a un hombre, a sold as José, slaves. vendido como esclavo. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. They had weighed him down with Le malice trabaron los pies con and grillos, bound with le chains. metieron el cuello en la His argolla, prediction hasta que se cumplió su predicción y la word of the palabra Lord del rang Señor true. lo acreditó. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. The king sent El rey lo mandó Shaphat, desatar. the ruler of the El peoples, to Señor de set him pueblos free, le abrió la and prisión. made him lord of his Lo house nombró and administrador all de of su his casa, possessions. Señor de todas sus posesiones. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. God so loved the world Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todos los que crean en Él tengan vida eterna. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. A reading from the Lectura del Santo Evangelio Matthew. según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
Jesus said to the chief En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchen esta parábola. was a landowner who Había planted un land propietario que plantó una and put a viña, hedge around la it, rodeó con una built a cerca, wine press in cavó en front ella and built un a lagar, tenant. construyó la casa del Then he guarda, leased it to la tenants arrendó a unos and collected rent labradores money. y se marchó de viaje. When vintage time drew Llegado el near, tiempo de la he sent vendimia, his servants to the envió sus tenants criados a to los obtain his labradores para produce. percibir los frutos And the que tenants seized the le servants correspondían, and pero los burned them at the labradores, stake. agarrando a los Other they criados, killed, apalearon a and a uno, third mataron a they otro y a stoned. otro lo apedrearon. Again he sent other Envió de servants, nuevo otros more criados, numerous than those más que la first, primera vez. but they treated them in the Hicieron con same ellos way. lo mismo. Finally he sent his Por son, último, les mandó a su hijo, thinking, they diciéndose, will respect my son. tendrán respeto a mi hijo. But when the tenants saw the Pero son, los labradores, al ver al they said hijo, to se one another, dijeron, "This is the heir. este es el heredero. Let us kill him Vengan, lo matamos and acquire his y nos inheritance." quedamos con su herencia. They seized him, Y threw him agarrándolo, out of the vineyard, lo empujaron fuera de la and killed him. viña y lo mataron. What will the owner of Y the ahora, vineyard do cuando to vuelva those el dueño de la tenants viña, when he ¿qué comes? hará con aquellos labradores? They answered him, Le "He will put those contestaron, wretched men hará to a morir de wretched mala death muerte a esos and lease malvados his y vineyard to other arrendará tenants la viña a who will otros give them labradores que le their entreguen los produce frutos at the a proper sus times." tiempos. Jesus said to them, Y Jesús les dice, "Did you never read ¿no han in the leído nunca en la scriptures the Escritura stone that the la builders piedra que rejected desecharon los has become the arquitectos es cornerstone? ahora la piedra By the angular? Lord has this been ¿Es el done, Señor quien lo ha hecho? and it is Ha wonderful sido in un our eyes. milagro patente. Therefore I say to Por you, eso les digo the kingdom of God will be taken away que se from les you quitará a ustedes el and reino de given to los a cielos people that will y se produce dará it." a un pueblo que produzca sus frutos. When the chief priests and the Los sumos Pharisees heard sacerdotes y these los parables, fariseos, al oír they sus knew that he parábolas, was speaking about comprendieron them. que hablaba de ellos. And although they were Y aunque attempting to buscaban arrest echarle him, mano, they feared the crowds, temieron a la for gente they regarded que him lo as a tenía prophet. por profeta. The gospel of the Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. We welcome this morning Deacon Charlie, who Esta proclaimed mañana damos la bienvenida al diácono Charlie de la Arquidiócesis de Los Ángeles y está aquí trabajando en una iniciativa con EWTN. Y también, por supuesto, también tenemos a nuestro propio diácono Chuck Kelly. La Iglesia nos da hoy dos lecturas que predicen el rechazo y los sufrimientos que sufriría Cristo y la salvación a través de su sufrimiento y muerte. Del libro de Génesis vemos cómo Dios permite que José sea maltratado por sus hermanos y vendido en esclavitud. Sin embargo, Dios usaría a José para salvar a su pueblo en tiempo de necesidad. Algo que podemos entender de esto es que a pesar de nuestro propio libre albedrío, algunos pueden elegir libremente alejarse de Dios. A pesar de ello, el propósito y el plan de Dios no puede ser derrotado, sin importar cuáles sean las intenciones de uno. Dios es Dios. Recordemos al final de Génesis, José le dice a sus hermanos, ustedes quisieron hacerme mal, pero Dios lo usó para bien. San Gregorio Magno comenta sobre la experiencia de José, diciendo que José fue vendido por sus hermanos porque no querían rendirle honor. Pero es exactamente lo que hacen al venderlo. Así también cuando uno quiere evitar la voluntad divina, es cuando se cumple. Dios es todo sabio, todopoderoso. Siempre puede sacar el bien incluso de nuestros pecados. Su providencia guía todas las cosas. Otro punto a considerar es que fue por envidia que José fue vendido por sus hermanos. En Génesis escuchamos que Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, y esto provocó envidia.
en ellos. Se convirtió en resentimiento, odio e incluso el deseo de matar a José. Similar a la experiencia de Caín y Abel, muestra que al permitir que las disposiciones malas crezcan en nuestros corazones, pueden llevar al odio y al deseo de matar. La envidia es uno de los 7 pecados capitales. La envidia es tristeza por ver la prosperidad del otro, ver algo bueno que Dios le ha dado a otro. También es cuando también es codicia, cuando vemos el bien en el otro. Puede llevar al odio hacia el otro e incluso el deseo de que esa persona sea privada de esa cosa. Es importante indicar que la envidia es diferente a los celos, aunque a menudo se utilizan de la mano, son diferentes. Dios se dice ser un Dios celoso en las Escrituras. Los celos pueden llevar al bien, a la virtud o al pecado. Los celos es ver el bien en el otro y quererlo para uno mismo. Así que se dice que Dios es celoso en que Él ve lo bueno en nosotros y nos quiere para sí, en tanto que la envidia siempre es equivocada, siempre es un pecado. No hay nada bueno en la envidia. Es tristeza al ver el bien del otro y lleva a la miseria y puede llevar a pecados mayores. Pero se vuelve pecaminoso cuando vemos algo bueno en la otra persona y lo queremos para nosotros de manera injusta. Así es como los celos pueden llevar al pecado. Puede ser o una virtud o un pecado. Con respecto a la envidia, San Agustín le llamó el pecado diabólico. Si miramos los 7 pecados capitales, son los que llevan a otros pecados. San Agustín escribió que de la envidia nacen el odio, la detracción, la calumnia, la alegría causada por la mala fortuna del prójimo y la molestia causada por la prosperidad. Pueden ser fuente de todos esos otros pecados. El libro de sabiduría nos recuerda que es a través de la envidia del diablo que la muerte entró al mundo. San Mateo, al describir en su evangelio que es por envidia que el Señor mismo fue entregado a Poncio Pilato para pasar su pasión y muerte. ¿Cómo evitamos la tentación de la envidia? Una manera es cultivar la virtud de la gratitud, agradecer a Dios por las gracias que nos ha dado y por las gracias que ha dado a los demás, especialmente los demás. También podemos vernos fortalecidos contra esta tentación de la envidia al esforzarnos en poner en práctica las palabras de San Pablo, cuando dice, regocíjense con los que se regocijan y lloren con los que lloran. San Juan de la Cruz ofrece el siguiente consejo. Siempre estén más dispuestos hacia dar a los demás que a ustedes mismos. Así no serán envidiosos ni egoístas hacia el prójimo. Siempre busquen el bien del prójimo. José, en la primera lectura de hoy, es visto como una prefiguración de Cristo. Prefigura al Señor. Escuchamos varias veces que en el Evangelio el Señor es descrito como el Hijo amado del Padre Celestial. Es lo que escuchamos en el relato de José en el Génesis, que Él es el Hijo amado de su padre Jacob. Y sabemos que ambos, que eran hijos amados, también fueron rechazados por otros y fueron vendidos por monedas de plata. Y aquí tenemos 3 otros paralelos. San Juan Bergsman y Brent Petrie, en su libro Introducción al Antiguo Testamento, enumeran 7 paralelos entre José y Cristo, y les ofreceré solamente 3. Uno es que ambos estaban rodeados con 2 otros hombres condenados. Si pensamos en José cuando estaba en prisión, recuerden que está con el panadero del faraón y su mayordomo. Y de esos otros 2 condenados, uno fue librado, uno fue perdonado y su vida queda salvada. Y el Señor en el Calvario estaba rodeado por 2 otros condenados. Uno fue perdonado en su vida eterna fue librada. Le prometió vida eterna en el cielo. Otro paralelo es que después de su sufrimiento ambos fueron exaltados.
que en la providencia de Dios, José fue exaltado a la diestra del faraón y fue puesto a cargo para regir sobre el reino de Egipto. Era el segundo lugar después del faraón en la autoridad que recibió. El Señor mismo, después de su pasión, muerte y resurrección, fue exaltado a la diestra del Padre Celestial y él rige sobre el reino de los cielos. Y un tercer paralelo es que ambos, José y el Señor, salvaron a su pueblo y ambos dieron de comer a su pueblo con pan de vida. José fue puesto particularmente en ese lugar para salvar a su pueblo con trigo. Era un tiempo de hambruna y el Señor salvó a su pueblo a través de su pasión, muerte y resurrección y también nos da un pan de vida bajo la apariencia de pan y su cuerpo y sangre. Así que retrocediendo brevemente a nuestra parábola de hoy, el Señor alude esta prefiguración, especialmente cuando los inquilinos en la parábola, los viñadores, ven al hijo que manda el dueño. Y las mismas palabras que leemos hoy en la primera lectura de los hermanos de José, cuando hablan de José, se utilizan cuando en la parábola del Señor. Vengan, vamos a matarlo. Los viñadores y los inquilinos ya habían matado a algunos de los otros siervos que fueron enviados a colectar fruto de la viña, y estos siervos representan a los profetas. El Señor dice, a uno golpearon, a otro apalearon, al otro lo mataron. Estos profetas y siervos del Señor, sabemos, fueron enviados al final para el bien del pueblo, para llamarlos de vuelta al Señor, para guiarlos a la conversión. Y vemos como Dios, quien es representado como el dueño de la viña, ahora manda a su propio Hijo a esta situación tan difícil. Dios envía a su Hijo, consciente que él será tratado peor que los profetas. Y sin embargo, de manera similar al caso de José en el Antiguo Testamento, la providencia de Dios obra. Nuestra redención fue lograda a través de la muerte de Cristo en el Calvario, que es el día de hoy. Se representa en el altar en cada misa, ese sacrificio del Calvario. Y vemos que por la dureza de los corazones de estos inquilinos en la parábola y al no reconocer su pecado y arrepentirse, que ponen nuevos capataces en su lugar y recibirán autoridad para gobernar la nueva viña que es la iglesia. Y esos serán los apóstoles y sus sucesores. Esta parábola nos recuerda también de otras cosas acerca de la obra de Dios en nuestra vida espiritual. Así como el dueño de la tierra arrienda la viña a los viñadores y se va de viaje, el Señor también nos encomienda a cada uno una misión muy específica y nos da las gracias necesarias para llevarlas a cabo. También vemos la paciencia de Dios. En la parábola, Dios muestra siervo tras siervo para llamar al pueblo a regresar a Dios. En nuestras vidas, Dios ha sido muy misericordioso y paciente con cada uno y nos ha dado muchas oportunidades de volver a Él y de responder a su gracia, y continúa haciéndolo. Y además podemos recordar en esta parábola que hemos de rendir cuentas a Dios por nuestras acciones. Dios desea que demos fruto en nuestras vidas. Los viñadores tuvieron que rendir cuentas por lo que hicieron y como resultado les quitan la viña. Esto nos recuerda que cada uno acudiremos ante el Señor después de nuestra muerte y tenemos que rendir cuentas por la forma en que hemos vivido y que hemos hecho en la vida. En el contexto de las lecturas de hoy, damos gracias a Dios por su don de su abundante paciencia y gracias a cada uno que continúa dándonos, especialmente a través del sacramento de la confesión y la gracia que nos da en los sacramentos. Rogamos por la gracia para que aumente la virtud de la gratitud por las muchas gracias que hemos recibido de Él y que respondamos más generosamente en cumplir la voluntad de Dios y dar buen fruto en nuestras vidas.